Hola, bienvenidos otra semana más a Guión Ausente, donde hablamos de cine con Paco Casado. Y hoy la película que hemos elegido es una de 2008, de las hermanas Wachowski, Speed Racer. Una película que no ha visto nadie, Que es la última película que firmaron como los hermanos Wachowski. porque luego tuvieron un espacio en que era uno hermano y una hermana, y ahora son dos hermanas, ¿no? Esta es de Wachowski Brothers. Después ya firmaron con los nombres independientes, ya uno se cambió el nombre y el otro todavía no, y ahora ya en las últimas estas de Sense8, pues ya sí firmaban cada uno con su nombre femenino. Parece correcto llamarla de las hermanas, porque bueno, es lo que son ahora. Sí, claro, porque es lo que son ahora mismo, entonces estamos en presente, es como debemos llamarlas. Esta es una película muy rara porque es de 2008, está basada bueno, vamos a decir que es en un anime, pero es la típica cosa japonesa que es multimedia. Hay animes, cómics, de Claro. todo. Eh, Speed Racer. Y va de una familia que se llama Racer, lo cual ya parecían desde la cuna. Y el padre se llama Pops, el padre se llama Papá. Sí, sí. Y la madre se llama Moms. El padre es John Goodman, ¿no? Y la madre es además eh, Susan Sarandon. Susan Sarandon. Sale Christina Ricci. Matthew Fox aparece también, que debió de escaparse de la isla Ujú. durante un momento para rodar la película, Sí. porque en ese momento era el protagonista de Lost. Y el protagonista se llama Speed Racer. A ver, yo cuando la veía Ujú. no dejaba de pensar que, como, si sus padres querían que fuera ingeniero o arquitecto o pintor, o sea, ponerle a un niño hijo de una familia que se dedica a fabricar coches de carreras, Speed Racer, daba como que, no sé, que te condiciona la existencia, ¿no? El nombre. Sí, el destino ya lo tienes escrito. Su hermano, el racer anterior, que era un gran corredor, desaparece, muere en un accidente, supuestamente. Él, Rex. él se convierte, siguiendo sus pasos, en un corredor famoso. Su familia fabrica coches de carreras, en particular el que él lleva es el Max 5, creo que es el modelo que usan al principio. Ujú. Viene el típico señor de multimillonario, que por supuesto es el malo de la película, a decirle que, oye, que venimos aquí y tal, y hacemos una cosita y tal. El otro lo rechaza, el otro se enfada, y intentan buscar la forma de entregarlo a la justicia. Hay una carrera por el desierto espectacular, a ver si conseguimos no sé qué, familias que se traicionan unas a otras, padres que se reconcilian con los hijos, y por supuesto una carrera final, que donde ya se resuelve todo, con una carrera de coche. Yo creo que uno de los hechos más curiosos de esta película es que claramente, por ejemplo, es influencia de algo como Alita, ¿no? Tú ves Speed Racer y todo lo que hace Alita en el circuito corriendo y matando gente es Speed Racer. No la he visto todavía. La tengo ahí. Vamos a ver, esta película contada es absurda No, porque, contadas absurdas, claro. porque no tiene ni más mínimo interés en ser otra cosa. Es el anime puesto en imágenes con personas reales, con la particularidad de que aquí. A ver, yo te cuento cómo la vi yo, que es menos interesante que lo tuyo, y luego lo tuyo que es más interesante. Yo la vi porque Film Critic Hulk en Twitter Sí, mm, sí, sí. dijo cuando se cumplían 10 años que esta era una de las obras maestras de los Wachowski, de las Wachowski, y que Sí. era una gran película que nadie sabía apreciar y que es magistral. Entonces yo digo, si lo dice Ujú. Film Critic Hulk, que para mí es como tú, si tú me dices que una película es buena, yo la voy a ver, aparte de Grande y Verde. Que te Pero fías. si tú me dices, vale la pena, yo digo, pues será, eres uno de los críticos de los que me fío. Y Phil Christie Hook, pues está bien, me llamó la atención. Además, el señor encima te escribe 4.000 palabras explicándote por qué. Entonces fui, me la vi y dije, esto es una obra maestra. Sí, 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 sí. Es un película. Pero yo la vi en la pantalla de mi televisor. Tú tuviste la suerte de verla en el cine. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de poder. En esa época vivía en Madrid todavía. Y allí en Madrid había unos Yelmo en un pueblo, no me acuerdo dónde era, que era pues la pantalla más grande, es lo típico de la época, de la pantalla más grande de Europa, de tal. Y era una pantalla pues de estas inmensas, ¿no? De esta de inmersiva total. La gracia es que, que esta película, cuando salió, todavía, por ejemplo, no se había puesto de moda lo del 3D. Porque la Avatar, ¿no? Es del 2009, desde el año siguiente, ya se estaba preparando,
Pero tú imagínate lo que hubiese sido esta película En 3D. en 3D, en 3D. Entonces, pues eso, pues yo fui a verla allí al Yelmo este con la pantalla inmensa y me acuerdo que yo salí ya, a mí me dio allí un Stendhal directamente es decir, argumentalmente, lo que tú has dicho, es decir, la película es como una especie de folletín, ¿no? Es que eso no es lo que interesa de la película. En primer lugar, estéticamente. Estéticamente la película recoge algo que yo a mí me sigue, yo veo muchas veces, ¿no? Algunos animes con mi hija y tal. Y me sorprende mucho la capacidad visual, la imaginación visual que tienen los animes, ¿no? La manera de narrar, ya hablo ya de puesta en escena, ¿no? De no solamente un plano bonito, o sea, hay una cuenta ahí en Ujú. Twitter, no sé, que se llama One Perfect Shot, que va cogiendo como instantáneas, ¿no? de las películas y que, bueno, pues que es algo que muchos cineastas lo trabajan, ¿no? El plano bellísimo, que es una fotografía bellísima, pero claro, aquí estamos en cine y aquí estamos en cine que, bueno, pues en componente, digamos, narrativo, en cierto modo, hay montaje, es decir, hay toda una serie de parámetros que no son solamente que el plano en sí sea bonito, sino que el plano sea bonito por alguna razón y por alguna cuestión en concreta y después que eso se use dentro, pues, con los personajes. Y esta película hace todo eso, es decir, recoge un poco del anime esa imaginación a la hora de plantear algo, por ejemplo, tan simple como una conversación en plano o contraplano. Esta película se niega en todo momento a mostrarte una conversación de plano contra plano como lo vemos en el 99% de las películas. En el 99% de las películas vemos, pues eso, el plano de un hablando, el otro contesta, el otro, o el plano de mirada, pero en cambio aquí las Wachowski se empeñan en que cada una de las escenas de la película sea como una especie de tour de force, ¿no? Como una especie de ir más allá a la hora de narrar. Incluso a mí me recordó mucho que es una película también que no solamente en anime, sino que recoge mucho del cine musical. Ujú. Y te digo por qué, es decir, en el sentido de que aquí en vez de canciones tenemos carreras, pero esas carreras tienen una función dramática, tienen una función narrativa de hacer avanzar la historia. Es decir, no es simplemente una carrera por hacer bonito, sino hay siempre, además las carreras se ven constantemente interrumpidas por flashbacks. De hecho, los primeros 10 minutos de película son una locura de presentación de personajes, donde en medio de una carrera te va yendo a contarte la historia te interrumpe la carrera, vuelve a la carrera, y las carreras, por ejemplo, nunca se ven, digamos, de principio a fin sin ninguna interrupción, sino continuamente te están llevando continuamente a 1000 puntos narrativos, a muchos puntos de la historia, como si les faltase tiempo, vamos, y la película dura 2 horas y cuarto, es decir, la película no es una película corta, pero la estás viendo y es una cantidad de capas que te va superponiendo narrativas en medio de la carrera, por ejemplo, cuando coge una carrera como un hilo conductor, por ejemplo, pues se diferencia, yo qué sé, me acordaba de la escena esta de la carrera, ¿no? Del episodio 1 Ujú. de George Lucas, ¿no? Que técnicamente, pues, es impecable también, ¿no? Es una carrera, pero bueno, sabes que el niño va a ganar, y ya está, y no pasa más nada en la carrera. La carrera empieza y al final el niño gana. Y sí, ha habido un momento que uno le hacía, pero ya está, no hay más, no pasa nada más en medio de la carrera. En cambio, aquí, ahora ya cuando la volví a ver, fijándome cómo las Wachowski montan todas las escenas estas, funciona eso, funciona como cuando en las películas musicales se ponen a cantar, pero digamos, esa canción tiene un sentido dentro de toda la narración. Es que igual aquí las carreras tienen un sentido dentro de toda la narración. Y después ya, digamos ya temáticamente, que yo creo que también es un poco, ¿no? Creo recordar lo que Hulk. comentaba el film critic Hulk, que hay una conversación, ¿no? Que tiene con el hijo, ¿no? Con Susan Sarandon, con el hijo, cuando que un poco da la clave, ¿no? De la película, cuando le dice que esto de la carrera es un arte y que él en realidad es un artista de la carretera. Ujú.
Y bueno, pues en cierto modo a mí a mí me gusta mucho extrapolar y imaginarme que, bueno, pues para las Wachowskis ellos son Speed Racer. eh, Además Sí, sí. hay un tema ahí de dos hermanos, de los dos hermanos, de los dos hermanos, bueno, y todo el tema familiar, ¿no? Que las Wachowski siempre tienen muy presente. Todo el tema está de las familias naturales y las familias un poco también creadas, ¿no? Un poco como pasaba en Matrix. Y los malos, pues son Warner Bros. Y toda esta gente que quieren que entre por el aro. Pero yo no sé cómo consiguieron, porque además que vista hoy en día la película tiene unos efectos especiales brillantes. Es decir, no es esto que tú digas, no es esto que muchas veces ves películas, pues 10 15 años y dices tú, ay, los efectos especiales se nota que son de la época, ¿no? Y ves que hay, pues bueno, pues tienes que ver alguna cierta condescendencia de decir, bueno, su época estaba bien, pero bueno, ahora pues ya lo vemos un poco raro. Yo la estaba viendo el otro día y es una película, en cuanto a visualmente a los efectos especiales, es impecable. Y cuando dices, no, es que parece un videojuego, es que la idea, es decir, no es algo que tú le puedas achacar y decir que sea algo malo. Debe ser la película que más uso del ordenador ha hecho en el sentido, no en el sentido de que es decir, efectivamente una de Pixar hace más uso del ordenador, pero está en el sentido de la está usando como un lápiz, ¿no? No es que el efecto especial esté ahí, no es que saquen a un señor caminando donde no puede caminar, no, es que la película es el efecto especial en sí. Es decir, está hecha así. Los efectos especiales están supervisados, tienen una función, no están ahí porque alguien puso una marca en el suelo y dijo, bueno, y aquí en algún momento tenemos que poner un oso, ¿no? No. Esa era la idea, ¿eh? Claro, y en cierto modo, a mí, el otro día que hablábamos de los temas de festivales y yo te comentaba el Festival de Valladolid, Cine Social y Festival de Sevilla, Cine Experimental, yo creo que ahí hay, digamos, como dos acercamientos al cine y en general al hecho artístico, ¿no? Es decir, el captar la realidad o el crear una nueva realidad. Exacto. Pues te comentaba el otro día, pues eso, pues el Festival de Valladolid, pues un cine social que intenta captar una realidad, captar una serie de problemas, y bueno, si tú te quieres enterar de los problemas que hay en Turquía, pues a lo mejor te ves una película turca que te cuenta pues la situación de la mujer en Turquía tal, y bueno, pues está bien, es didáctica y te enteras. Y después está este otro cine o este otro arte que no te quiere mostrar la realidad, sino te quiere crear un nuevo mundo, crear una nueva realidad, crear una nueva, además con con sus propias reglas, porque claro, aquí ya ni aplican las reglas de la física ni las reglas del sentido común. Es un cartoon, pero es un cartoon en el mejor sentido de la palabra, claro. Entonces, en ese sentido, hace muy bien, es un poco lo que por culpa de Christopher Nolan, que consta que a mí me gustan mucho las películas de Batman de Christopher Nolan, ¿no? Pero digamos esa idea de los superhéroes en Grounded, ¿no? En el mundo real, no crear un mundo fantástico. Y aquí esta película precisamente lo que se empeña es en crear un mundo fantástico, mundo que no es el nuestro, además, pero haciendo referencia muchas veces al nuestro en el sentido de que hablan de carreras en los años 40. De hecho, la película no me llega a quedar claro ni siquiera No. en qué año está situada, pero es una especie de retro. Pero da igual decir, porque el empeño de la Wachowski aquí fue realmente crear un mundo que no se hubiese visto nada, pero que sea nuestro mundo, es decir, un mundo de humanos, que no es una película fantástica, no hay monstruos, hay un mono, ¿no? Hay un mono que es Un chimpancé. un mono de verdad. Ni siquiera es un personaje generado por ordenador. El mono era, bueno, a lo mejor retocaría algunas cosas en lo típico, ¿no? Para que pusiese caritas y tal, pero el mono era un mono de verdad, porque bueno, en la serie, ¿no? En el anime tenían un mono también. Y me gusta mucho esta idea de crear un mundo, pues eso, un mundo con sus propias reglas, donde un personaje se llama Speed Racer y ese es el nombre del protagonista, y el padre se llama papá y la madre se llama mamá. Y el antagonista, que luego se descubre que es tal, se llama Conductor X o Rider X, ¿no? O sea, que Entonces a mí esta idea de crear toda una cosmogonía, ¿no? De crear todo un mundo que solamente existe en esta película y ya está, y no existe en otro sitio, pues y no podría existir. Claro que esa es la cuestión.
existe en la película, tal y como está hecho en la película, no se puede hacer de ninguna otra forma, ni siquiera el anime. Esa es la gracia. Es como, en ese aspecto yo la encuentro una película súper experimental. A estas dos señoras les dieron vieron un ordenador Sí, 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 sí. y dijeron, ¿cómo hago una película con esto? Pero con esto, es decir, aceptando que la acuarela y el óleo son dos métodos diferentes de pintar. Pues ¿cuál es? ¿Cómo se hace una película con esto? Ujú. Y se negaron en todo momento a ser fieles a la realidad, diciendo, puedo ser todo lo irreal que quiera, pero no irreal en el sentido de que puedo hacer que pasen cosas raras, sino en el sentido que tú dices, puedo fabricar un mundo entero donde me encantan las transiciones, lo que tú dices de los diálogos, es decir, es que la película es continua. Sí. Tú te intentas imaginar la cantidad de horas que debieron de invertir solo en hacer cualquiera de las tonterías que hacen, ¿no? Los diálogos entre los personajes, aparte que tienen todo ese tono cósmico, ¿no? Por ejemplo, hay varios diálogos centrales así entre el malo y el protagonista, que las transiciones son brutales, ¿no? Me las estoy imaginando escribiendo el guión y, como te digo, eso, planteándose cada escena, en decir, ¿cómo podemos rodar, montar, concebir esta escena de la forma más imaginativa posible a la hora de ponerla en pantalla? Eso, un festival de imaginación es lo que es esta película. Cuando la estaba viendo en el ordenador y estaba sacando unas cuantas capturas, después te las paso, y hay algunas capturas que son directamente, pues parece un cuadro de Pollock, y parecen como eso, como las películas de Stan Brakhage, de estas así, con unos colores y unas distorsiones y unas imágenes completamente abstractas, pero que un riesgo muchas veces que hay en estas películas tan saturadas de ordenador sea que como que pierdas ¿cómo decirte? La fisicidad en el sentido del espacio, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de, pues, un tipo que va además unos recorridos imposibles, ¿no? Que el desierto, pues está en el desierto, pero el resto El desierto es imposible, un desierto claro, imposible también. un desierto imposible, un túnel congelado también imposible, unas pistas de carrera construidas ahí en medio completamente imposibles, pero consiguen que físicamente entiendas el espacio en el que que se está moviendo y sin necesidad de explicarte nada. Que es un poco también lo que me gusta un poco de la historia, ¿no? De esta idea del talento natural, ¿no? De la predestinación. Tú estabas diciendo que si te llamas Speed Racer estás predestinado a ser claro, si te llamas Speed Racer y tu padre es un tipo que hace esas cosas, pues estás predestinado. Pero es que además el chiquillo tiene ese talento natural, ¿no? Esa idea del que un poco, ¿no? Volvemos a lo que hablaba el Critic Hulk del artista, ¿no? Del artista O sea, sale de dentro, claro. claro, del artista intuitivo, ¿no? Que hace las cosas porque es lo que siente que tiene que hacer y esa idea de escuchar el coche, ¿no? Esa idea de, bueno, que dicen muchas veces muchos artistas pues bueno, un pintor que dice, pues no, yo simplemente dejo que la mano y el pincel se expresen por su cuenta y yo soy un mero transmisor, ¿no? Como si esa idea, ¿no? Del artista también como un medium, ¿no? Como alguien que en realidad parece que y aquí hay un momento, ¿no? Cuando se le avería el coche, ¿no? Se le estropea el coche y el truco es escuchar el coche, ¿no? Y el truco simplemente no obsesionarse con buscar sino calmarse e intuitivamente, y él intuitivamente empieza así con la mano y de repente le da un botón que es el que hace que se arranque el coche, ¿no? Pero no es porque supiese que era ese botón, sino porque él en su talento como artista del volante, ¿no? Le lleva hacia ese punto que es el correcto. Yo un poco entiendo un poco que las Wachowski se sentirían un poco así, ¿no? Haciendo Ya. haciendo esta película, porque claro, tú imagínate que el cine es una cosa de mucha gente, es decir, tú tienes que convencer a mucha gente para hacer una película, no es una cosa que, sobre todo una película como esta, que no sé, no lo he mirado, pero vamos, unos cuantos millones debió costar, seguro, y unos cuantos millones debió costar, Y perdió. y perdió, que perdió
Pero claro, tú imagínate convencer pues eso, convencer a la Warner y convencer a 1000 personas que te tienen que dar dinero para hacer esta película. Mira, aquí está en el Internet Movie Database la cifra. Aparentemente costó 120 millones de dólares, que probablemente fuese más con el rollo de la publicidad. Y aparentemente acumuló en todo el mundo menos de 100 millones de dólares en ingresos. Claro, es decir, esto Pues, a estas alturas habrá dado dinero, o un poco, pero no es el retorno de inversión que uno espera, ¿no? Todo lo contrario. O sea, pero nada, pero es que además es lógico también, es decir, en el sentido de que bueno, de que es una película que yo creo que hace cosas que no. Primero esa idea de que, bueno, que muchos cineastas llevan mucho tiempo intentando de cómo trasladar cómo trasladar el lenguaje de las viñetas, el lenguaje del cómic al cine, ¿no? El cómo, en cierto modo, sí, la película de Hulk de Ang Lee, el 2003, que había un momento que cuando Hulk estaba en el desierto, que empezaba a jugar con la idea de las viñetas, ¿no? Que hacía como una serie de transiciones. Y después de esta película, por ejemplo, ahí está la de Scott Pilgrim, que un poco, yo creo que es un poco sucesora de esta película en esa idea de, pues, de querer ese lenguaje de los cómics, cómo podemos llevarlo a la pantalla, ¿no? Bueno, es complicado, es difícil, pues también son lenguajes diferentes. Y fue otro fracaso el Pilgrim. Y fue otro fracaso también. Porque, hombre, pues bueno, porque al final, es decir, digámoslo ya, lo que es en sí el cómic es muy de nicho. Las películas de Marvel no están triunfando porque vengan de ningún cómic. Vamos, ni las de Marvel ni las de DC. Es decir, tú cuentas cuánta gente de las que hayan visto las películas de Batman o las películas de Marvel, cuánta gente habrán leído, pues Iron Man o Thor o lo que sea, y probablemente, vamos. En el caso de Iron Man, es que simplemente nadie conocía al personaje antes de la primera película. Sí, yo me acuerdo de tener de niño un cómic de Iron Man, porque bueno, lo típico de que mi padre me compraba cosas al voleo, ¿no? Él iba al kiosco y veía un cómic y me lo compraba, y yo tenía un cómic de Iron Man. El caso de Marvel con el MCU es súper interesante. No las películas, que las películas pues van de lo normalito a alguna que está muy bien. Sin mayor, quiero decir, si desaparecieran del mundo no se perdería prácticamente nada, pero sino el universo en sí. Es decir, como alguien monta eso, sobre todo ahora tú te retrotraes al inicio del MCU y ves las críticas iniciales y las dudas de que aquello podría funcionar, porque la primera película iba a ser Iron Man, que no fue porque Iron Man, porque, oye, es que Iron Man nos mola, es que es el único personaje que les quedaba. Sí, es del que tenían los derechos. No había. Entonces, bueno, pues los buenos están todos vendidos, pues la hacemos con este. Claro, sí, claro, luego estéticamente, pues yo no tiene nada que ver, claro. Claro, pero yo te hablo desde un punto de vista ya estético. Estéticamente, las películas de Marvel son películas pues tirando de normalitas a flojitas. Es decir, no son películas tampoco que muchas veces tienen lo que te he comentado, el One Perfect Shot, es decir, una imagen que es una splash page, ¿no? Pues como ¿no? la doble página del cómic, pero ya está. Después el resto de la película son películas como te decía antes, de plano contra plano, personajes hablando y personajes corriendo. Es decir, son películas que es verdad que a nivel de estilo, a nivel estético, pues puede haber casos puntuales, ¿no? Bueno, la de Hulk, la de Thor, que Ragnarok, que sí es un poco más. Black Panther. O la de Black Panther, que intenta jugar así un poco, ¿no? Con un poco con ciertos elementos estéticos, pero después normalmente son películas que estéticamente pues son películas normalitas, no pretenden en ningún momento emular el lenguaje del cómic, sino están basados en el cómic desde un punto de vista ya simplemente narrativo y de personajes, pero estéticamente pues no, pues como decir, si hay ciertos momentos, bueno, en esta última, ¿no? De Endgame, pues si hay planos que saben que van a ser, pero bueno, es un plano, no es algo que se transmita a toda la película. Y claro, estas películas, pues bueno, como Speed Racer como Scott Pilgrim, que digamos manifiestan que su procedencia de un cómic o de un manga o de un anime
de otro formato y lo explicitan claramente, pues yo creo que el público pues no tienen realmente la cantidad de público que merecerían. Y nadie quiere ver cosas raras, en realidad. Y es una película muy rara, en realidad. Es una película muy divertida. Y Claro, pues yo leía una crítica, por no sé dónde veía de Rotten Tomatoes. Bueno, que si tienes 12 años, pues lo mismo la disfrutas. Y es como, bueno, ¿por qué? Es decir, sí, obviamente la película no es una película, digamos, adulta en el sentido de que, bueno, pues es más bien infantil, en el buen sentido, porque, bueno, pues triunfan los buenos sentimientos, el padre se enfada un poquito con el hijo, pero después hace las paces, cosas que en la vida real no pasa. ¿Sabes? Es decir, la película es un poco sitcom, es una película familiar, entonces ya está, no pretende ser una película. Y después, como te digo, después, como apuntaba muy bien, pues te apunta una serie de temas por ahí escondidos que, si rascas, yo creo que le hacen una película muy interesante, tanto desde el punto de vista estético, de que visualmente la película es un éxtasis, como, bueno, pues en los temas que toca, si le rascas un poco, yo creo que hay. por ejemplo, el plan del malo no es Thanos que voy a tal y voy a cargarme de todo. Es una cuestión de acciones. Es un rollo económico de manipulación de acciones, claro. Sí. Es que lo explican con todo detalle. Sí, además hay un momento que lo explica, pero que sí, que lo explica con todo detalle y yo estaba pensando, pero bueno, esto, claro, obviamente mi hija lo ve y no entiende absolutamente, no entiende nada de lo que acaba de decir ese hombre en el último minuto. Pues claro, entonces, si nos cuesta entenderlo a los mortales. Es una película que es todo color, toda exuberancia, todo ingenuo visual, todo cómo voy a... Si antes moví esto de izquierda a derecha, ¿cómo lo puedo mover ahora de derecha a izquierda para provocar el mismo efecto? Es decir, no me quiero repetir, no quiero hacer... me he inventado esto, ahora me tengo que inventar otra cosa, cada plano es una invención, es un derroche de todo, y de pronto se para y te cuenta el plan del malo y es una cosa completamente económica. Y lo hace... Quiero decir, y de fondo la película sigue siendo la misma. Quiero decir, de fondo la película no cambia, no es que de pronto se pare y se vuelva una cosa gris de económica, No, la película sigue siendo todo esto colorines y no sé cuánto, no sé qué, pero es un cartoon que de pronto se para y es un comentario sobre la situación económica. Súper bien clavado en el tiempo, porque es 2008. Además, 2008, claro. Y después tiene otra cosa que también, todo lo que hemos hablado de la película visualmente es exuberante. Toda la carrera en el desierto es una pasada. Uno de mis personajes preferidos, además, es Christina Ricci, haciendo de Trixie, que es la novia del protagonista, que va con su helicóptero de color rosa, Sí. que uno pensaría que es lo más ridículo del universo, y es efectivamente lo más ridículo del universo. Está hecho con tal absoluta sinceridad. Sí. Y además sin puertas el helicóptero. Sí, sin puerta. Y además, aprovechan tan bien. Es una de las películas donde he visto yo que aprovechan muy bien las características faciales de Christina Ricci. Ah, sí, claro, hombre. El resto de las películas donde sale Christina Ricci parece que intentan esconder el hecho de que tienen a Christina Ricci en la pantalla. Aquí es... oye, ¿qué es Christina Ricci? Que la cara de esta mujer es diferente. Es como en Alita, ¿no? En Alita la habían tenido que ampliar a la película, ¿no? De Alita le habían ampliado los ojos. A Christina Ricci no hace falta ampliarle los ojos, ya tiene los ojos. Claro. Y entonces, Christina Ricci es de todos los personajes el que más encaja, junto con Pops, probablemente con el padre, ¿no? Claro, pero recuerda que Christina Ricci viene precisamente de la película de la familia Addams, que es una de las películas también, en cierto modo, pero puede ser precursora de esta en el sentido de intentar montar una especie de cartoon con personajes reales. Aunque la familia Addams era una serie, ¿no? No era una... No, eran cartoons, ¿eh? Antes de serie, ¿eh? Eran cartoons, ¿no? Inicialmente. Pero la película de las dos películas de Barry Sonnenfeld, la que salía Christina Ricci, muy si cartoon, recuerdas, sí. las películas eran muy cartoon, es decir, era muy esa idea de esa cámara moviéndose, que en cierto modo todo un poco también viene de Barry Sonnenfeld fue el director de fotografía durante un tiempo de los hermanos Coen. Es decir, si te fijas aquí se va un poco conectando también, pues si hay una película de los hermanos Coen, la de Nicolas Cage, ¿cómo se llamaba? Racing Arizona. Racing Arizona, que si recuerdas, también era muy
también era muy Exacto. cartoon, parecía un episodio del Correcaminos, ¿no? Y el Coyote. Entonces, yo creo que Christina Ricci tiene ese rostro tan particular que le hacía una estupenda miércoles Adams en su momento. Y aquí igual, aquí aprovechan esos ojos tan... Yo me acuerdo de verla en el cine, no, aparte yo es que de adolescente eso, me encantó Cristina Ricci y entonces ya la empecé a seguir. Y yo me acuerdo que yo la veía en pantalla grande, imagínate, en pantalla grande esos ojos inmensos y eso era sublime. Está tan bien usada su cara que incluso en la pantalla de la tele, claro, en el momentitos que sale Cristina Ricci y claro, su cabecita es pequeñita comparado con lo que estás viendo y aún así es lo que te llama. La vista se va porque está deliberadamente usada como parte del escenario, ¿no? Y bueno, y ya me digo, yo creo que físicamente están todos muy bien usados. Es decir, John Goodman, John Goodman está perfecto. John Goodman, ¿no? Este aspecto de hombre entre bonachón que ya venía de hacer Los Picapiedras, acuérdate. Sí. Otra película que también intentaba esa mezcla entre cartoon y cine. Y Susan Sarandon, ¿no? La cara de bondad, ¿no? Que tiene el gesto de bondad que tiene siempre. Es decir, el casting está muy bien elegido. El casting está perfecto, sí. Están elegidas las caras, sobre todo, claro. El malo que se parece todo a Christopher Hitchens. Sí. O sea, es que no puede ser. Una de las gracias de la película es que todo esto que estamos comentando, toda esta exuberancia, está hecha en serio. Sí. No es un cálculo de esto le va a gustar a la gente hecho así. No. Es que la película queremos hacer así. No hay mirada irónica aquí. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es una de estas películas que no envejecen, aunque el efecto envejezca. Dentro de 30 años tú la verás y dirás, hombre, hoy en el ordenador en mi casa con mi móvil hago una escena mejor que esta. Pero es el uso lo que le da la grandeza en realidad. Está hecho sí aposta que yo creo que un poco es lo que le falló, por ejemplo, a mi entender a las Wachowski. El primer Matrix, tú lo ves hoy en día y, por ejemplo, los efectos más o menos siguen funcionando, no se ven demasiado mal, la primera, te hablo, que es del 99, pero ya en la segunda parece que quisieron hacer cosas que la tecnología no estaba preparada, ¿no? Estos casos de los que un cineasta es demasiado ambicioso y todavía no existe la tecnología para hacerlo. En la segunda Matrix, pues había una serie de escenas con una apariencia realista, con un intento de apariencia realista, aunque estaban dentro de Matrix, que vistas hoy en día son duras de ver porque de esto que canta el ordenador ya de una manera ya excesivamente exagerada, ¿no? De esto que hasta un poco repele, ¿no? Pero en cambio en esta película no. En esta película está todo tan... Está hecho en el punto perfecto. Claro, está en ese punto perfecto de que no es que yo quiera preocuparme que no se note el efecto, sino al contrario, quiero que veas el efecto. Entonces yo creo que, como tú bien dices, es una película que no va a envejecer en el sentido de que como lo que quiere es que se vea el efecto, pues se va a ver ahora y se va a ver dentro de 20 años y se veía hace 10. Es decir, se va a ver exactamente igual sin que envejezcan y digas, ay, los efectos especiales han envejecido regular. No, esta película envejece perfectamente sin ningún problema. Esta película es en ese aspecto es un gran cartoon. Es decir, igual que ahora te puedes ir a ver un cartoon de los años 40 y lo importante es que si está bien hecho, te da igual de que hoy los estudios de animación puedan hacer cosas muchísimo mejor. Es que da igual. Tú te ves una película de Fleischer, un Superman de los de Fleischer y sigue siendo una maravilla, porque está hecho con una seriedad. Y además que no hay distancia irónica, que no hay distancia irónica, no hay cinismo. En el sentido de que es una película familiar, pero y dice, por eso leía ese comentario de una película para niños de 12 años. Pues sí, sinceramente. Y probablemente las Wachowski lo hayan hecho, pues acordándose de cuando ellas tenían 12 años y veían el Speed Racer o como en España, ¿cómo se llamaba? Meteoro. Meteoro. Sí, Meteoro. Sí, pues tenía la M en el coche. Claro, y ellas la harían pues diciendo, pues es lo que a mí con 12 años me hubiese gustado ver. Y es lo que a mí me gustaba y está hecha a posta. Pero es sincera, de claro. esa manera tan naif, tan inocente y sin ningún distanciamiento irónico ni cínico de nada. Y después otra cosa que hace súper bien que uno pensaría, le das a cualquier otro, todos estos medios técnicos le dicen, házmela así y lo primero que va a sufrir son los personajes. Y aquí es todo lo contrario, no ahogan nunca los personajes.
todo lo contrario, lo que tú dices. Eh, aspectos de la personalidad tanto de Speed Racer como del Rider X se entienden perfectamente por la forma en que conducen los coches. Y cuando hablan, los personajes hablan con sinceridad. Y cuando las escenas son íntimas y de familia donde tienen que expresar sus sentimientos, la película les deja tiempo y les deja espacio para respirar. No está hecha, no es esta que podría ser lo que decía Scorsese, ¿no? Una atracción de parque de atracciones. Los conflictos de los personajes pues están dentro de lo digamos, básicos que son, está muy bien. Y precisamente por lo que te digo, otro cineasta hubiese dicho, pues, set pieces de carreras, una carrera, otra carrera, sí, como, yo qué sé, Mad Max Fury Road, es decir, obviamente, que es una película que también me encanta, pero sí tiene esa idea de simplemente la carrera como un elemento estético, ¿no? Como la carrera como una categoría estética ya. Y esa belleza, y la belleza de la carrera y de los coches y de eso es otra intención completamente diferente a la de los Wachowski. Ni mejor ni peor, sino sobre todo de Fury Road, ¿no? Que es una película también que nos puede recordar a esta, en el sentido de que también juega, ¿no? Mucho con el componente estético de la carrera, pero de otra manera. Ahí no, en Fury Road no hay, digamos que casi que no hay ni siquiera argumento. Porque en Fury Road tenemos que ir de punto A al punto B. Cuando llegamos al punto B nos dicen que nos han engañado, que el punto B era una especie de paraíso prometido y aquí no existe nada. Pues vámonos y vamos a dar la vuelta. Y dar la vuelta, ya está. Es lo que pasa en la película, no hay más argumento. No pasa más nada, es Mad Max Fury Road. Más allá, y ya después, bueno, la relación del personaje de Mad Max con el personaje de Charlize Theron, ¿no? Que es un poco el que le da el componente más humano a la película. Aquí directamente las Wachowski van a lo básico, pero a lo básico en el sentido de el bueno, el malo, la traición, además jugando unos elementos muy reconocibles. Pues eso es la traición, el hijo que traiciona al padre y lo engaña y después hacen las paces y entiende por qué ha sido. El personaje este japonés, ¿no? Que al principio los traiciona, pero después está la hermana que le da el ticket para que pueda participar. Que le ayuda y al final lo entienden. Es decir, va jugando con unos elementos muy básicos, de narrativa, pero muy bien hilados que le dan a la película, yo creo, una categoría más de lo que se merece. Tiene un 6 sobre 10 en el Internet Movie Database, que es una cosa que no puedo entender. Sí, porque en los últimos años ha habido un poco de empezar a reivindicarla. Que era peor, porque es un 6 sobre 10. Porque yo creo que es una película que merece bastante más, ¿eh? Pues no, yo creo que en su momento tendría menos todavía, ¿eh? No sé. No solo merece un visionado. Ya, pero... Es una fiesta aunque solo la veas por las imágenes, todavía. 11 años después. Pocas películas pueden decir lo mismo, ¿eh? Pero ¿por qué crees tú que hay siempre ese rechazo porque, por ejemplo, Mad Max Fury Road sí fue una película que funcionó muy bien? Sí, pero Mad Max Fury Road... vamos a ver, yo te voy a contar lo que creo. Yo creo que esta película... creo que me lo comentaste tú también, se adelantó a su tiempo. Inventó... no se limitó a inventar una cosa, no se limitó a inventar dos cosas. Se intentó inventar en absolutamente cada una de las escenas. En cada momento, todo lo que sale en pantalla tiene que ser nuevo, diferente, espectacular. Y hay un punto en que eso sobrecarga, más que el... Es decir, es lo triste del cine experimental. Es una película experimental de 120 millones de dólares. Es la típica película que luego tú ves su influencia en el tiempo. Ya te digo, Alita, la última parte de Alita es Speed Racer. No, y yo te digo que incluso Fury Road, entonces, yo creo que bebe de esta película. Es decir, algo hay. Lo mismo pasa con cualquier obra vanguardista y experimental. Inventan 1000 elementos y luego pasan a la publicidad, que es donde se tienden a usar primero, donde el cine de vanguardia... Oye, acuérdate la cantidad de anuncios en la época de Matrix, la cantidad de anuncios que empezaron a usar lo del slow... Que bueno, que el slow motion ese venía un poco de antes también del videoclip. El tiempo de bala, sí. Palestine. Sí, el Ballet Time ese, Michel Gondry ya lo había experimentado un poco en algunos videoclips. Es decir, el videoclip muchas veces es también un campo de experimentación. Pero sí es verdad que
el paso del videoclip al cine, del cine a la publicidad, es, vamos, acuérdate, digo eso, la cantidad de anuncios aprovechando lo del bullet time que hubo a principios de siglo. Esta es la típica película donde tú puedes recortar y decir, oh, este truco está muy bien. Y entonces lo empiezas a incorporar tú en otra, ¿no? Y lo haces poquito a poco, dentro de la normalidad, ¿no? Y cosas que confunden cuando están hechas así, cuando es todo inventiva de principio a fin, que cuando es claro, es una obra de expresión de artistas, claro, es lo que tú dices, ¿no? Estos le dieron 120 millones de dólares a estas dos y decidieron, me voy a gastar 120 millones en hacer mi película, ¿no? Como yo la haría si tuviera libertad. Y es esta, claro. 20.000 descubrimientos que poco a poco pues irán percolando en el resto de la cinematografía. Ya te digo, se ven hoy en día. Si tú has visto Speed Racer, empiezas a ver películas, ya te digo, en plan Alita, y dices, claro, mira, Speed Racer. O sea, porque Alita ni siquiera intenta... Quiero decir, si te lees el cómic tiene un tono diferente al de la película. O sea, un tono. El tipo de lo que tú ves en la película no es exactamente lo mismo que tú ves en el cómic. El cómic tiene va por otro tipo de elegancia visual. Alita, la película, bebe más de Speed Racer, por ejemplo. Que también, por ejemplo, está muy generada por ordenador. El propio personaje protagonista está basado en esta Rosa Salazar, pero está generado por ordenador. Todo está manipulado entero. Es que no es nada de lo que sale. Sí, después ha manipulado los ojos. Es ella, ¿no? O sea, ella son sus movimientos, ¿no? Es ella, ¿no? Y luego pasa con cosas como, claro, hablando de esta chica, de Alita y de Rosa Salazar. ¿Rosa Salazar o Rosario? Nunca me acuerdo. Rosa Salazar, ¿no? La serie esta, de televisión, la de Netflix de hace poco. Netflix no, de Amazon. La de Amazon. Que es rotoscopía todo el rato. Rosa Salazar. Sí. Sí, la de rotoscopia, sí, con el, eso, de Better Call Saul, ¿no? Undone se llama. Claro. Claro, yo creo que es lo que está pasando hoy en día. Es decir, eso ahora ya se puede hacer, bueno, pues o como en su momento. Sí, exacto, por ejemplo. La de Scanner Darkly, ¿no? La de... Y es espectacular también la película. Que también fue un fracaso absoluto. Pero claro, es decir, sí es verdad, es de 2 años, es 2 años anterior a 2006, 2 años anterior a Speed Racer, sí. A Speed Racer. Sí, Robert Downey Jr. y Keanu Reeves. Que salía Robert Downey Jr. Sí. Y Keanu Reeves. Cuando yo te bromeaba el otro día, porque tú me estabas diciendo, ¿no?, de hablar de otra película también, y yo te dije, bueno, que vamos a hablar de 2 películas de animación. Esto es probablemente lo más cerca que el cine podrá estar a la libertad que da la animación. La animación no es como te decía antes, y eso se ve mucho en los animes, la libertad expresiva que da la animación, pues digamos, la animación, ya sea animación a mano o ya sea animación a ordenador, no la da la imagen real, aunque ya sí, porque ya hemos conseguido, digamos, manipular la imagen real. Bueno, que es un poco lo que hacía a Scanner Darkly, que era presentar estos personajes de forma, digamos, dibujos realistas, y que tú veías que era un dibujo, pero era Keanu Reeves dibujado, no era el Keanu Reeves. Bueno, era rotoscopía, ¿no? En Scanner Darkly. Claro, sí, era rotoscopía dibujado encima, ¿no? Se grabó con cámaras digitales de la época a los personajes, a los actores, y después pues se pintó. Se pegaron, creo que una cantidad de tiempo brutal. Claro, en aquella época. Claro, pero pintando, pues no sé si aquí para Scanner Darkly diseñaron, tuvieron que inventar, para Scanner Darkly tuvieron que diseñar un programa de ordenador que les permitiese, por un lado, ahorrarles tiempo de no tener que estar pintando todos los fotogramas uno a uno, pintando, me refiero, pintando aunque fuese con el ordenador, ¿no? Uno a uno, pero que también les dejase la libertad, pues eso, para el artista poder retocar y poder ir manipulando ese fotograma uno a uno. Claro, propone unas imágenes que muchas veces los espectadores pues no están preparados para descodificar o directamente se niegan a descodificar, y un poco aquí pasa, ¿no? Aquí pasa que no, esto no es Roger Rabbit, ¿no? No es Quien engañó a Roger Rabbit, donde tú tienes claro que hay unos personajes animados, hay unos personajes reales, y esos 2 personajes conviven y ya está. Ya tú entiendes la idea, ¿no? O bueno, o en su momento, acuérdate, luego yo me acuerdo que yo de niño veía mucho una película que se llamaba Pedro y el Dragón, ¿no? El dragón Pedro y el dragón Elliot, que era pues las películas estas de Disney que les dio por una época de personajes reales con personajes animados, ¿no? Y pues ahí tú entiendes el personaje, pues del dragón era dibujo animado, y con un niño de
humano de verdad, ¿no? Claro, ahí estamos muy acostumbrados. Después se hizo una película de Pedro y el dragón donde el dragón era fotorrealista. El dragón ya era de verdad, el dragón ya estaba en el mundo, el dragón no era una cosa, entonces era un dragón un dragón sabiendo que no es de verdad, pero claro, aquí no, aquí en Speed Racer o en Scanner Darkly no te intentan pasar por real algo que no lo es, sino al contrario, te intentan inventar otra realidad nueva, y ese inventar una realidad nueva es lo que probablemente muchas veces al espectador le cueste, porque no tiene ningún referente, porque bueno, yo qué sé, Sí, yo claro. a lo mejor tú y yo pues sí hemos visto a lo mejor animes y hemos visto tal, y más o menos pues vamos viendo cosas y nos acordamos de pues la forma, ¿no?, que tienen de narrar, ¿no?, los animes muchas veces. Y ese, Sí, por sí, ejemplo, sí. esos tonos tan exagerados, ¿no?, tan que suelen tener los animes, donde los personajes explican las cosas en voz alta y a gritos, y así, ¿no? Aquí un poco el personaje, ¿no?, del malo. Claro, el que no esté acostumbrado a esos códigos, pues obviamente pues saldrá, pues sí, pues obviamente no debe de entender nada. Yo creo que ese probablemente fuese el Yo creo que ese es el problema principal. problema y la causa del fracaso. Es que el cine occidental tiende, incluso cuando no es necesario, no solo cuando no es necesario, cuando es contraproducente, tiende a un realismo y es capaz de venderse por cualquier cosa a ese Sí. realismo. Es decir, si hacemos una versión de imagen real de Ujú, Mulan, sí. el dragón ya no sale, o no habla, o lo que sea, ¿no? Tengo ganas de verla, pero bueno, en el punto por ejemplo, lo de Mulan, ya independientemente del dragón, está el género del Wuxia, ¿no? Sí, De, sí. de las espadas chinas, ¿no? Ah, Pues la película esta que hizo Ang Lee. Bueno, sí, Ang Lee hizo la de Tigre y Dragón. sí, exacto, sí. Y después las otras que hizo Zhang Yimou, ¿no?, de la Casa de las Dagas Voladoras y todo eso, donde se planteaba, digamos, la lucha y la pelea como algo, como un baile, ¿no? Como algo, y es la belleza de la lucha y de las espadas y las armas que usan y tal. Hay un componente estético, pero claro, es lo que tú estás diciendo. Eso viene del cine asiático. O muchas veces no sé si has visto tú las películas estas hindúes, Ah, bueno, ya. eh, Eso es una maravilla, claro. claro, el otro día, no sé si lo guardé, veía un fragmento de igual, de una película hindú súper loca de un tipo que movía un zapato, y entonces aparecían los malos corriendo, y lo había calculado todo de manera que el primer malo se tropezaba con el zapato, y a partir de ahí todos iban cayendo en cadena, y todo lo había calculado, ¿no?, en un segundo en su Sí, sí, mente, sí, ¿no? sí. Como en la película de Sherlock Holmes, ¿no? De Robert Downey Jr., ¿no? Que como que anticipaba todo lo que iba a pasar, ¿no? Eso, por ejemplo, eso de la película de Sherlock Holmes, esa idea de parar el En tiempo y fin. tal y cual, eso es muy del cine asiático, del cine chino, del cine hindú, que busca unas formas de expresividad que el cine occidental parece Es que, quiero huir. decir, hacen una nueva versión del Rey León y todo lo guay del Rey León se- ya no es ni un documental de Se lo naturaleza, es quitan. que es feísimo. La realidad es muy fea. Claro, Entonces, claro, ¿para es qué? que la realidad Es es muy decir, fea. exactamente, ¿qué pretendías? ¿Qué era? O sea, estás huyendo de lo que hacía guay tu producto. O sea, tu película era guay por lo que has quitado. Hay un momento en El Rey León cuando están, creo que en el Hakuna Matata o algo así, que uno de los dos personajes coge un puñado de gusanos, y se los mete en la boca y se Sí, los sí, uno come, de ¿no? estos. Uno Timón o Pumba, uno de los dos, no me acuerdo. Claro, en la de dibujos animados, pues son unos bichos así, pues coloridos, monos, graciosos, y se los come, y Nada. no queda ni asqueroso ni nada. Pero claro, en Bueno, la, en imagen la, en la, real. en Está la- en la generada por de ordenador, imagen es un real, cartoon. cuando bueno, claro, imagen real. En imagen fotorrealista, eh, claro, cuando el personaje coge los bichos, son unos bichos de verdad. La apariencia es de bicho de verdad Claro. y es asqueroso, no es gracioso. No es estéticamente agradable de ver a ese bicho cogiendo unos insectos con la mano y metiéndoselo en la boca. No sé si era la intención también, yo qué sé. No sé, la intención era ganar muchos millones de dólares. Y luego lo demás, La intención era ganar nadie se dinero. planteó Eso. qué hacía A guay partir el de Rey ahí, León a con... partir de ahí. Mira, hablando de lo de que, claro, estas películas, es lo que tú dices, Speed Racer sobre todo,
bebe muchísimo del anime. Y a mí un director de anime que me encanta, precisamente porque hace una cosa muy similar, es Makoto Shinkai, el de Your Name. Ujú. El tiempo contigo. Sí, que tiene ahora estrenada la de la nueva. Ujú. Y tiene, a mí su película que más me gusta se llama 5 centímetros por segundo. No sé si la has visto. No, no la he visto todavía, no, solamente he visto Your Name. Son 63 minutos de película. Es más cósmica y más espectacular visualmente que Your Name. Estaba contada en 3 segmentos. La historia que cuenta Ujú. es perfectamente normal de pues amoríos de instituto, las responsabilidades de la vida adulta y tal, pero con un personaje central que es el que va pasando de una historia a otra. Pero es como muy normal, muy real, muy de, bueno, todos nos hacemos mayores y la vida no es como imaginamos cuando somos jóvenes, pero contada en plan, claro, tú la ves y es alucinante la disociación que hay entre el tema que está tratando la película y la forma en que lo está contando. Ujú. Para un espectador occidental hay una disociación brutal. Claramente para él no. Claramente para Makoto Shinkai es la forma de contarla. Claro. Coge los sentimientos que son internos de los personajes, y sentimientos normales que todos hemos tenido, y los convierte en cosas cósmicas con galaxias y cohetes que van por el espacio y unos paisajes nevados brutales y trenes moviéndose. O sea, un sublime visual que, claro, tú ves esa película y dices, nadie se atreve. Alguno de vanguardia. Y en el momento que es un fracaso, pues eso, ese es el problema que se crea, que en el momento que películas como esta, o como Speed Racer, o como Scott Pilgrim, o películas que intenten, Ya no las podemos hacer. son un fracaso, pues claro, pues se hace la bola y pues no cada vez resulta más difícil. Claro, aquí tengamos en cuenta que las Wachowski venían de los 3 Matrix. Entonces yo creo que firmarían con Warner en plan, vale, hacemos Matrix la 2 y la 3, pero cuando terminemos esto, nosotros queremos hacer Speed Lo que Racer. tú quieras. Y Warner le diría, sí, toma. Lo que tú quieras. Y le dejarían hacer lo que Exactamente quisiese, a lo que íbamos. Hay una descolocación tan curiosa entre el lenguaje visual que se aceptaría en Asia y el que aceptaremos nosotros en Occidente, que otra película que lo ejemplifica de maravilla es Parásito. Que está ahí. Está ahí. Parásitos a mí me parece que es una película que sabe muy bien Sí, está ahí. que tiene posibilidades Esa de es venderse en una el extranjero. que está como de puente, ¿no? O sea, no rechaza del Sí. todo Sí. cuando descienden al sótano. Ese sótano es imposible. O sea, aquella escalera baja y baja y baja y baja y baja. Sí, claro. Pero está justo en el límite. Entonces está justo Sí. en lo que te está. No. Esta es de las que hacen de puente, las que empiezan a introducir elementos que parecen desconcertantes. Claro, parecen de vanguardia, ¿no? Que no lo son, porque llevan ahí toda la vida, ¿no? Es decir, podríamos remontarnos al gabinete del doctor Caligari, ¿no? Claro, pero porque como Bong Joon-ho ha trabajado en Estados Unidos, o bueno, ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado con capital, digamos, occidental, y sabe, es decir, no te digo que él conscientemente cuando está haciendo la película no quiera ser demasiado de una manera por gustarle, pero sí es verdad que, pues, no, probablemente por su educación audiovisual tiene ese puente entre dos. Pues yo creo que por eso el cine surcoreano es muy particular. Y yo creo que por eso el cine surcoreano suele funcionar muy bien en el extranjero. El cine surcoreano, claro, yo creo que han cogido muy bien una especie de punto intermedio entre esa, pues digamos, esa estética un poco más loca a nuestra apariencia, a nuestros ojos, asiática, y la estética, digamos, más naturalista occidental, ¿no? Y yo creo que el cine surcoreano por eso está ahí, que siempre funciona muy bien bueno, pues aparte de películas como Oldboy, por ejemplo. Oldboy es una película que coge elementos del anime, pero tiene una serie de elementos estéticos que para un occidental son muy fáciles de entender. Es decir, pues la escena esta famosa de Oldboy del pasillo, ¿no? De que es un plano secuencia lateral del tipo deshaciéndose de 200 sicarios con un martillo a base de martillazos, y está rodado todo en un plano secuencia.
el cine occidental, las películas de acción occidentales lo han cogido. En su momento, acuérdate, en los 90, la revolución que supone el cine de acción chino con Jong-woo, que se va a Estados Unidos y hace una locura como Face Off, Sí. que a mí es una película que me encanta también, porque precisamente, primero que las explicaciones que te da son totalmente peregrinas y ya está, te tienes que creer y te crees, no, le cambiamos la cara y punto, ya está, no pasa nada, no, ¿para qué nos vamos a andar con más tonterías? Sí, sí, sí. Bueno, o el simple, o Pacific Rim, ¿no? De Guillermo del Toro, que fue un fracaso también, porque a la gente esto de repente, al público occidental, esto de repente, de ver ¿cómo se llama? A robots, a mechas, con monstruos peleándose, pues no lo entendía si no y la película era, en cierto modo, era una película muy parecida a Speed Racer en el sentido de que era una película muy Sí, honesta. sí, totalmente sincera. Sí. No tenía ningún acercamiento irónico o cínico, sino era una película muy honesta que sabía de lo que iba, que era de los robots. Es una idea completamente absurda. Es decir, con la cantidad con la tecnología que necesitas para los robots, no sé, pues, que la mejor idea que se te ocurra sea que unos robots, como idea es impracticable y absurda, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero, y ahí ves que Pacific Rim pues, fue un fracaso también. No sé, en el público occidental hay... Porque no era así tampoco. Es decir, llevamos demasiadas décadas con una especie de una cierta idea de lo que es real. Porque ni siquiera es realismo. Es decir, realismo es otra cosa. Sino, aceptamos como real según qué detalles. Y una película, volvemos a la que estamos comentando, Speed Racer no encaja en esa idea de real, pero claro, tampoco encaja en la de es una película de animación. Claro, está en ese punto. La conclusión es que el realismo está sobrevalorado. El realismo está sobrevalorado, sobre todo tal y como lo practicamos aquí en Occidente. O sea, sobre todo como lo plantea, porque al final, es decir, una película como Parásitos, al final también te está haciendo un comentario social y te está haciendo decir, no. Yo fui ayer, si te parece, con esto lo termino, me tengo que ir. Yo fui ayer a ver Puñales por la espalda, que es una película montada, pues, como una película de Agatha Christie, ¿no? Hay un asesinato, hay una serie de sospechosos, que en realidad todos son sospechosos y todos tienen algún motivo oculto para haber matado al que ha muerto, que son todos de la misma familia, una mansión y un detective. Es decir, los mimbres son muy clásicos y muy típicos, pero la película consigue, mediante el hecho, no es ningún spoiler, mediante el hecho de que la protagonista, que es Ana de Armas, que es una actriz española cubana, que en la película hace no recuerdo ahora mismo de qué nacionalidad hace, porque hay, por ejemplo, una coña que se hace en la película continuamente es que cada personaje va diciendo, la chica es la enfermera, ¿no? La enfermera del muerto. Cada personaje le va diciendo una nacionalidad diferente. Sí, la enfermera brasileña, el otro dice sí, la enfermera mexicana, el otro dice sí, la enfermera que es de Guatemala. Ninguno sabe realmente de dónde es la enfermera. Y la película, en medio de una película que es un whodunit, ¿no? De toda la vida, vamos a descubrir quién es el que ha matado, te mete una serie de comentarios sobre bueno, pues empezando, digo, por el mismo racismo hacia el sentimiento de clase de los americanos con respecto a la chica enfermera sudamericana y tal, que dices tú, es que se puede hablar de ciertos temas, digamos, importantes y elevados en una película que sea simplemente un whodunit de quién ha matado a quién, pero con el suficiente arte puedes coger y hablar de otros temas aparte, que yo creo que es lo que consigue muy bien Puñales por la espalda, sí. Sin necesidad de escupírtelo a la cara y que tú salgas diciendo es que esta película, que es un poco el sentimiento, como te decía, que pasaba en el Festival de Valladolid, que tú veías películas, tú decías, vale, me está hablando sobre la situación de la mujer marroquí, y tú decías, bien, está bonito, pero es que la película es que me aburrió como una ostra, está muy mal rodada, que las intenciones son muy muy buenas, muy loables, de que tú querer transmitir esto, pero hijo, es que cinematográficamente no vale nada y no tiene ninguna imaginación. Que sea realista. Porque una película trate un tema realista de forma seria, pues no significa que sea buena.
Ni que sea realista ni que sea buena. Es decir, entonces, Y Speed Racer es muy buena y vale la pena verla. es muy buena y además que habla de cosas interesantes como la familia, como el talento. Bueno, y la propia redención en el personaje del Ryder. Paco, pues lo dejamos y te dejamos marchar. Nos vemos en la próxima semana. Chao. Pues venga, hasta luego.